Me lo has pedido. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esa fórmula. Nos conocemos ya desde hace algunos años y te he entrevistado en algunas ocasiones. Seguro que esta es muy interesante y muy especial también por el hecho de que en esta legislatura, la segunda tuya como presidente del Parlamento Autonómico, en principio se va a tratar de reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Esa era mi primera pregunta. ¿Qué cambios hay que introducir en el Estatuto para que sea un texto del siglo XXI? Bueno, casi todas las comunidades autónomas han evolucionado hacia estatutos que se denominan de tercera generación, en los cuales se reconocen las competencias que tiene la propia comunidad para organizarse, establecen instrumentos de celeridad en la gestión, por ejemplo, los decretos leyes. Nosotros carecemos de este instrumento. Se establecen también cuestiones que son propias de los valores y de los servicios públicos, la defensa de los servicios públicos y del territorio, y también a veces cuestiones estratégicas como el agua. Yo creo que esas son las grandes cuestiones. Se le ha dado mucha importancia a un elemento colateral que tiene alguna, que es la ley electoral, para que Castilla-La Mancha tenga un nivel de representación de representantes de la ciudadanía más o menos homologable al resto de España. Estamos muy por debajo. Pero yo también quiero subrayar la otra parte que tiene que ver con, con los servicios públicos, que me parece muy importante, y con la defensa de sectores estratégicos para Castilla-La Mancha, para que haya más progreso, para que haya más viabilidad económica. Ya. ¿Cómo avanzan esas negociaciones? Ya sé que tú no estás directamente implicado, pero como árbitro seguro que tienes información que los demás no manejamos. El PSOE pensaba que ese preacuerdo con el PP se podía alcanzar antes de que acabase el año 23, no ha sido así. ¿Cómo avanzan las negociaciones? ¿Siguen siendo confiables los interlocutores? Yo creo que sí. Creo que vivimos en un momento en el que por fin los dos grandes partidos de la región, que también son los dos grandes partidos de España, pueden avanzar juntos en esta reforma que no va tanto de partidos como de sociedad. Somos una región que primero fue autonomía antes de ser región, porque no existía un pueblo de Castilla-La Mancha. Yo creo que sí existe un sentimiento de pertenencia, y eso hace que las dos formaciones políticas mayoritarias, evidentemente siempre abiertas a que el resto puedan incorporarse y sumar sus iniciativas, y por supuesto escuchando a la sociedad, puedan avanzar tanto en la región como luego en el Congreso de los Diputados. Lo que no debemos hacer es llevarnos la frustración de alcanzar aquí un gran acuerdo político y que luego en Madrid esto no se pueda materializar en el Congreso. ¿Se puede hablar de plazos? ¿Se trabaja con algún calendario o es ir demasiado lejos? Hay un deseo de que este semestre sea determinante y que tengamos muy avanzada toda la parte tanto del marco político de lo que es el estatuto, como también de cuestiones muy importantes luego para el funcionamiento, como es el reglamento de las Cortes, que conllevará también la modificación de otras leyes, naturalmente, pero yo creo que trabajamos sin la presión de los plazos. Aquí en Castilla-La Mancha hay una estabilidad política. Este periodo legislativo durará 4 años. El nacional está más abierto a incertidumbres, naturalmente, porque no hay un gobierno de mayoría absoluta, pero confiamos en que en esta legislatura nacional se produzca por fin la reforma del estatuto, que nos equipare, que nos homologue a otras comunidades autónomas, lo cual para nosotros será una ventaja, un impulso. Ley electoral, parece que hay sintonía también para reformarla para que el número de diputados crezca. Se ha hablado de una cifra que es 59 como tope. No sé si por ahí pueden ir los tiros y sería algo razonable para el Parlamento castellano-manchego. Un techo de 59, un suelo de 25, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros no debemos estar entre las comunidades autónomas. Ahora mismo somos el Parlamento Autonómico más pequeño, junto con La Rioja, que es una comunidad autónoma uniprovincial con una población inferior a la de la mayoría de las provincias de Castilla-La Mancha. Por tanto, nosotros deberíamos situarnos en el estándar medio de España. Sería bueno para la ciudadanía. Los diputados y diputadas no solamente trabajan en el Parlamento, trabajan mucho en sus provincias, en sus circunscripciones, escuchando a sus representantes municipales, escuchando a las asociaciones, a las entidades, a las empresas, a los ciudadanos y ciudadanas, y creo que es bueno. No obstante, a mí es un asunto que no me obsesiona, creo que vendrá en el lote,
pero creo que hay otras cuestiones de la reforma estatutaria que van a ser más determinantes para el futuro de Castilla-La Mancha. Servicios sociales, blindados, el tema del agua. La última intentona de reforma del estatuto decayó en el Congreso de los Diputados. En Castilla-La Mancha se llegó a un acuerdo, pero en Madrid no fue un texto asimilable por los partidos a nivel nacional. ¿Corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir lo mismo o se va a trabajar para que eso no suceda? O le doy la vuelta a la pregunta, ¿tiene que ser este un estatuto antitrasvasista? Bueno, tiene que ser un estatuto que defienda Castilla-La Mancha. Aún faltaba que desde Castilla-La Mancha no defendamos a nuestra región. Esto ha sido una anomalía histórica. Otras comunidades autónomas, los grandes partidos políticos se han puesto de acuerdo en defender los intereses de su tierra. Aquí ha costado llegar a este punto de encuentro. En fin, no voy a señalar quién ha sido el responsable y quién ha sido el culpable o la culpable. Yo creo que todo el mundo se hace cargo de situaciones bastante poco comprensibles. Si hacemos una reforma del estatuto y no defendemos que tengamos que tener más recursos para tener más futuro, y se va a hablar de inteligencia artificial, se va a hablar de los centros de datos, no solamente hace falta una transición energética, también hace falta agua para estas cuestiones, hace falta para nuestro campo. Necesitamos agua para nuestro campo y para nuestra agricultura, para el sector primario. Necesitamos agua para el turismo, necesitamos agua para el crecimiento residencial que se está produciendo. Y hay otros que tienen otras posibilidades para obtener agua. Nosotros no. Nosotros solamente tenemos la de los ríos. Escuchamos cosas tan impresionantes como que no se puede traspasar ni una gota de agua del Ebro. Ni una gota, dice el presidente de Aragón. Vaya, a otra parte de España, a Cataluña, ¿no? O en Valencia, que dicen que solamente agua desalada, de desaladoras del Estado y para consumo humano. Sin embargo, el agua que se trasvasa de Castilla-La Mancha es para todos los usos, para usos también de regadíos. Esto habrá que reflexionarlo entre todos. Y ya la última es la enmienda a la totalidad, no a las políticas de agua, sino a los planes de Dios, que dicen que el agua no puede ir hacia Portugal, pero si es el río Tajo va hacia Portugal, como el Júcar va hacia el Mediterráneo. Esto no se puede cuestionar, ¿no? Esto está así porque la naturaleza es así. Bueno, pues hay planteamientos que si el Estatuto de Autonomía no va a defender y si no nos vamos a ser capaces de unir para defender los intereses de Castilla-La Mancha, que es defender a la gente de Castilla-La Mancha de hoy y de mañana, pues no hagamos este esfuerzo. Ha señalado algunos de los argumentos que utiliza el PP de Castilla-La Mancha, ¿no? Que es un partido fundamental para que esta reforma salga adelante. ¿Tienes confianza de que en el asunto del agua se pueda llegar a un acuerdo de manera a corto plazo en las próximas semanas, los próximos meses? Yo creo que sí y espero que sí. Y hay preacuerdos y posicionamientos públicos del Partido Popular en algún momento que me invitan a ser más optimista y espero que no reciban un bloqueo a nivel nacional y también de Vox, que forma parte del Gobierno de Aragón y de la Comunidad Valenciana, y allí están en contra de los trasvases que han de surgir de esas comunidades autónomas, lo cual me parece estupendo, pero que piense también que Castilla-La Mancha es una región que necesita agua. Yo vengo de un lugar, la provincia de Guadalajara, donde hay bastante agua, pero donde tenemos municipios que en verano hemos tenido que abastecer con camiones cisternas de la Diputación, lo cual, pues esto yo creo que debe hacernos reflexionar. Además de que el agua en algunos puntos de la provincia de Guadalajara vale 6 veces más que en la Comunidad de Murcia, lo cual no es razonable, porque si ha viajado por una tubería 350 kilómetros no debería estar más barata, ¿no? Está subvencionada en unos sitios y en otros no. Yo creo que todos deberíamos ponernos de acuerdo en una cuestión. Defender Castilla-La Mancha es defender España también. Ya. El PP plantea que, bueno, pues para llegar a un acuerdo para que se reforme el estatuto, de manera paralela habría que reformar también el reglamento de las Cortes, ¿no? Consideran muy interesante que se produzcan cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición, en este caso Paco Núñez. ¿Es una buena medida? Las Cortes de Castilla-La Mancha tienen varias funciones asignadas. Por una parte, hacer leyes, el papel legislativo. Por otra parte, aprobar los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo hacemos todos los años, no todas las comunidades pueden decir lo mismo, nosotros sí. Por otra parte, una función muy importante es la sesión de control o el control al Gobierno. El control al Gobierno se puede reformar, se puede corregir, se puede orientar hacia una mayor presencia en el debate público del presidente del Gobierno,
con el líder de la oposición y con el resto de diputados y de diputadas que representan a Castilla-La Mancha. Se puede hacer. Es cuestión de hablarlo, de encontrar un sistema, se hace en otras comunidades autónomas y yo creo que puede ser positivo. Pero, evidentemente, tenemos que abordar el reglamento como una totalidad, no solamente la sesión de control, que es importante, sino también la parte normativa, legislativa, que es la fundamental de las Cortes, y el conjunto de tareas que hoy en día nos han encomendado la ciudadanía. Por ejemplo, a mí me parece muy importante que la ciudadanía nos encomienda que en el Parlamento de Castilla-La Mancha hablemos de Castilla-La Mancha, pues que establezcamos un sistema para que no le hagamos la enmienda al Congreso de los Diputados, al Senado o a los ayuntamientos. Es que no es nuestra función es hablar de los asuntos que competen a Castilla-La Mancha. Esa reforma ha sido muy criticada por la oposición. Me lo pone en bandeja para preguntarte, te tuteo, por la llegada de Vox, la incorporación de Vox después de las anteriores elecciones autonómicas al Parlamento castellano-manchego. Bueno, ha habido en otras regiones en las que ha agitado mucho la vida parlamentaria. No sé si en Castilla-La Mancha se puede seguir hablando con normalidad o qué ha supuesto efectivamente la incorporación de este partido a las Cortes castellano-manchegas. Vox está en el Parlamento de Castilla-La Mancha porque lo han elegido democráticamente ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Y por tanto, desde ese momento merecen todo mi respeto. Son una fuerza que representa una parte de la sociedad. Y yo tengo que decir que el comportamiento en términos generales es correcto, respetuoso y acorde a la cortesía parlamentaria y a las reglas que nos hemos dado. Y por tanto, allí defienden sus ideas, que como usted comprenderá, como tú comprenderás, Alberto, no son las mías, estoy en las antípodas de sus planteamientos, pero creo que merecen de antemano el respeto, porque han sido elegidos por los ciudadanos y porque se comportan correctamente en el día a día de nuestra institución. Ya pensar en que haya unanimidad a la hora de reformar el estatuto y que Vox también lo apoye sería una quimera o incluso hasta podemos pensar en eso. Pues yo creo que los partidos políticos cuando están en las instituciones evolucionan y evolucionan normalmente en la defensa del sistema. Yo entiendo que Vox es un partido antiautonómico, no está de acuerdo con que España se haya organizado a través del sistema autonómico, es una posición respetable, pero ya participan en gobiernos, no solamente en parlamentos, ya presiden parlamentos autonómicos. Por tanto, yo creo que la evolución natural de Vox, como fue la de Podemos en su día, la de Ciudadanos, es a tener una menor antipatía por el papel autonómico dentro del conjunto de España. Si se mantienen en el no, están en su pleno derecho, pero evidentemente aspiro a que Vox, Podemos, Izquierda Unida, todas las formaciones políticas que hay en Castilla-La Mancha, bueno, vayan colaborando en la medida de lo posible en construir región, en construir Castilla-La Mancha también desde las instituciones, naturalmente. El Parlamento de Castilla-La Mancha es una balsa de aceite si lo comparamos con el Congreso de los Diputados, ¿no? Fíjate qué semana, ayer una rueda de prensa importante de la presidenta, de Francina Armengol, no sé qué te pareció, si tú en su caso, en su posición, te pensarías la dimisión y lo que va a ocurrir también mañana con la ley de amnistía. ¿Qué crees que va a acabar pasando? Pues son dos asuntos distintos, ¿no? Lo primero, en el caso de Koldo, que pueda afectar a diferentes ámbitos, toda posible corrupción política es detestable. La que ocurre en el partido al que uno pertenece no solamente deja una herida, deja un enorme dolor, enorme dolor. Y por tanto que se investigue todo, caiga quien caiga. Luego está el volumen de los asuntos, ¿no? Decía el alcalde de Madrid, cuando gastó, me parece que 3 o 4 veces más de presupuestos en comprar mascarillas al hermano de Ayuso, que el Ayuntamiento de Madrid era una víctima de esa operación. Yo no sé por qué el Ayuntamiento de Madrid, por gastar 3 o 4 veces más del dinero de los ciudadanos en las mascarillas, es una víctima y el de Baleares es culpable. Creo que hay que analizarlo, creo que hay que verlo, creo que hay que ver si ha habido corrupción política o lo que ha habido son víctimas entre las comunidades autónomas de una situación muy vulnerable, muy lamentable, un tanto de presión absoluta por parte de las instituciones. Creo que en general, lo digo de verdad, creo que hay que considerar al adversario. Yo considero al PP, a Vox y al resto de partidos políticos que pueden tener razón en algunas cosas que dicen y que son adversarios y no enemigos. Y eso pasa por admitir que sus planteamientos, distintos a los míos, son decentes, son posibles, caben en la sociedad. Y por tanto, lo que no puedo hacer es juzgar distinto un caso en un partido que en otro. En todo caso, el nivel de exigencia política que espero de mi partido, del PSOE, es mayor que el que esperan de otro. Yo sé que los partidos son instrumentos de la sociedad
para algunos el instrumento es un martillo que aporrea ordenadores y para otros Ya. es una palanca que consigue transformar. Pero yo lo que digo es que todos los partidos tenemos que ser muy escrupulosos con la decencia en el uso del dinero público. Pero a mi partido le exijo más, al PSOE siempre le exijo más. Sobre la amnistía, pues es pública mi posición, que no estoy de acuerdo, no lo he estado, ni con la amnistía que propone Pedro Sánchez, ni con los indultos que proponía encubiertamente Feijóo y que se han conocido a posteriori. No estoy de acuerdo con esa posición. Tengo dudas legales, creo francamente que jurídicamente no cabe, pero tengo dudas. Tampoco estoy de acuerdo éticamente, pero la ética es un planteamiento subjetivo, aunque yo creo en una ética pública y por tanto tampoco estaría ni jurídica ni éticamente de acuerdo, pero lo que me parece que no tiene ningún sentido es la estrategia. Estratégicamente esto no va a contribuir a que baje el suflé y a que desistan de una cosa que es aberrante como el independentismo, porque vivimos en un mundo que es de interdependencia y no de independencia. Todos dependemos de todos y eso es bueno en España y en el conjunto del planeta. Y ver que hay algunos que están buscando pues, un aislamiento, una acción tribal en un mundo globalizado me parece una aberración y además me parece un agravio para el conjunto. Y ya telegráficamente, porque estamos fuera de tiempo, si se acaba aprobando esa ley de amnistía, ¿tú también tienes miedo de que un ciclón electoral acabe arrasando al PSOE? Me preocupa más en términos de Estado y me preocupa más en términos como español para el futuro, pero creo que este Estado es un Estado sólido y no estoy muy interesado en las cuestiones partidarias en este momento. Evidentemente, yo comparto en el espacio político al que pertenezco, en el PSOE, comparto muchas ideas, no todas, lógicamente. La conversación política y la pertenencia a un partido político no adquiere uno una especie de lealtad absoluta o de... Bueno, la lealtad sí, la lealtad de decir lo que uno piensa, de defenderlo, pero no tiene que adherirse a todas las posiciones, ¿no? Y yo estoy adherido o comparto muchas posiciones del PSOE, pero en este momento, en algunos asuntos, estoy en la minoría. Por ejemplo, en la amnistía no pasa nada, comparto política social, política económica, política fiscal, política de pensiones, muchas políticas política de exteriores que hace el Gobierno de España. Si eso afectará al PSOE en el futuro, pues el tiempo lo dirá. Lo que sí creo que tenemos que hacer es que afecte lo mínimo posible a España y que este proyecto de país, que es España, dentro de un marco internacional como es la Unión Europea y en el conjunto del planeta, pues siga siendo de progreso, de bienestar, de derechos y de oportunidades, de libertades públicas, en definitiva una democracia consolidada que mejore la vida de la gente. Ese es mi objetivo y si eso afecta al PSOE o no, pues ya lo veremos con el tiempo. Ojalá, evidentemente, como militante del PSOE, que no, pero creo francamente que esta decisión no es la decisión que yo habría tomado, pero tengo que respetarla. Pues, presidente, muchísimas gracias. Lo veremos con el tiempo. El Español, el Digital Castilla-La Mancha lo seguirá contando y este foro sigue adelante. Lo dicho, muchísimas gracias y un placer haberle tenido con nosotros.